Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación. El punto primero es la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. Entiendo que los grupos entienden que tenemos que cumplir plazos y ratificamos la urgencia. Entiendo que sí. Muchas gracias. Queda aprobada la urgencia. El punto segundo, propuesta del teniente alcalde delegado del área de gestión del espacio urbano y movilidad relativa a aprobación de proyectos incluidos en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, Plan Supera 5. ¿Tiene la palabra el señor delegado? Sí, buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo que traemos a este pleno extraordinario no es ni más ni menos que la aprobación de los proyectos correspondientes al Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, denominado Plan Supera 5, que, bueno, en su día seleccionamos, presentamos las memorias, ya por el mes de mayo fueron aprobadas en esta corporación las memorias de dichos proyectos y hoy, bueno, pues el trámite establece que deben ser aprobados por el mismo órgano pues los proyectos. Deben ser presentados antes del día 23, por lo tanto, bueno, pues no cabía la posibilidad de esperar al ordinario para aprobarlo en ese pleno. Los proyectos fueron ampliamente, entiendo, debatidos y explicados en el pleno que celebramos en mayo y solo voy a recordar cuáles eran muy brevemente. Si hay alguna cuestión pues que quieran que aclaremos por los distintos grupos, pues no hay ningún inconveniente en hacerlo así. Si recordáis, bueno, pues eran distintos los ámbitos que se iban a abarcar dentro de esta asignación que este año además aumentaba respecto al Plan Supera 4 en más de 100.000 euros. Y los proyectos seleccionados pues eran, en primer lugar, un proyecto de reforma de la zona jardinada en Barriada de la Paz y parques públicos en Barriada de la Alhambra, en Ciudad Jardín y en La Cerámica, con un montante de 94.820,66 euros y, bueno, tiene un periodo de ejecución de 4 meses. Se actuaba en 3 barrios y, bueno, y en un caso era, bueno, pues el acondicionamiento de aquellas zonas, bueno, pues generan tantos problemas de insalubridad y, bueno, algo parecido a lo que se hizo en la barriada de Nueva Andalucía en el anterior plan y además 2 actuaciones en 2 parques que bueno, en un caso por tema de aguas, mala canalización de las aguas pluviales y que provoca pues desperfectos y poco uso de las instalaciones, y en el caso de La Cerámica, bueno, pues es un parque que tenemos clausurado pues porque todos los juegos infantiles y así como las instalaciones en general pues están muy deficientes y vamos a proceder a su reparación integral. En un segundo punto había un proyecto dedicado al tema de saneamiento, redes del alcantarillado, que actuaba en Barriada Colonda y en Villanueva del Rey, en las calles Molino de Batanejo y en Avenida Antonio Piña. Esta tiene un importe de 79.686,73 en el programa presupuestario 260 y un periodo de ejecución de 4 meses. Después teníamos un tercer proyecto que era dedicado al tema de alumbrado. Era un proyecto de reforma y ampliación de la instalación de alumbrado en 3 zonas de la ciudad, como son Parque San Pablo, básicamente en la zona de toda la alineación hacia Avenida Doctor Fleming, así como una línea en la parte alta donde están las palmeras. Bueno, pues es una zona que está muy pobre de iluminación y sería reforzar toda esa iluminación, incluso la zona del embarcadero. Al mismo tiempo que también reforzamos la iluminación en la Plaza Giles y Rubio y en la Plaza de Puerta Cerrada. En este cambio a LED, bueno, pues son zonas que al tener la luminaria muy pegada a fachada, pues una plaza con bastante anchura y se ha quedado pobre de iluminación. Este es un proyecto que tiene un importe de 69.623,05 y un periodo de ejecución de 3 meses. Un cuarto proyecto que sería la ordenación de acceso, ampliación de recorridos peatonales e instalaciones varias dentro del Alcázar de Plaza de Armas. Como sabéis, bueno, la intención y la tendencia, y yo creo que el criterio de esta corporación es seguir apostando pues por ir recuperando, consolidando, restaurando y poniendo en valor este yacimiento arqueológico y, por lo tanto, bueno, pues aquí de lo que se trata es de actuar sobre distintas instalaciones,
peatonalización de los recorridos peatonales, va un tema de rampa para que este recorrido alrededor de la muralla pues sea accesible desde distintos puntos, va señalización, es decir, va cartelería explicativa, con diseño, pues para ya la apertura de este yacimiento y por lo tanto, bueno, pues entendemos que es una piedrecita más en este camino de recuperación de esta zona de la ciudad, ¿no? Tiene un importe de 64.986 euros y un periodo de ejecución de 3 meses. Un quinto proyecto en la línea de vías públicas, el de más cuantía de todos ellos, sería la ejecución de los acerados, si recordáis, de toda la zona que va desde entorno cementerio, el acerado de cementerio que llega a Rotonda de Puente de Hierro, como la conocemos, pasaríamos al otro lado de la acera y sería la ejecución de los acerados que no existen, son acerados que está la ubicación, está el cajeado, pero no disponen ni de la instalación, están incluso en algunos lugares están incluso los basamentos de las luminarias, de la farola, pero bueno, sería la ejecución pues de todo lo que sería el acerado, bordillo, mobiliario urbano y la iluminación, pues prácticamente desde la rotonda del cementerio hasta el encuentro en la barriada ya de la cerámica, finalizando el UNP2, pues con los acerados existentes en esa zona. Pasaríamos pues, por la zona del punto limpio. Y después hay otra zona en la ronda, en esta misma ronda, en el otro extremo, en la zona lindando San Benito con el acceso al centro comercial N4, que es un acceso, bueno, porque todos sabéis pues las condiciones que está desde hace muchos años y vamos a ejecutar estos acerados pues para que el tránsito de las cientos de personas que transcurren por ahí pues sean condiciones de seguridad y de una vez por todas pues podamos quitar estas vallas, ¿no? Y el peligro que ello conlleva. Después había dos programas específicos, uno de adecuación a normativa de distintas instalaciones municipales que lo volcábamos en instalaciones deportivas, actuando tanto en Polideportivo del Valle a nivel de recorridos de accesibilidad, a nivel de restitución de pistas de pádel, en el pabellón polideportivo de la Alcarrachela también se actuaba pues, a nivel de habilitación de vestuario, de aseos para discapacitados, puertas antipánico, contra incendios, es decir, son siempre bajo ese paraguas de la adaptación a normativa, pues son distintos ámbitos en los que se actúa. Este proyecto tiene un importe de 79.296,16 y un periodo de ejecución de 4 meses. Y ya por último, pues teníamos un proyecto de rehabilitación del Firme, de bueno, quizás la vía con más tránsito de la ciudad, que la avenida de la Guardia Civil, prácticamente desde la urbanización Astigi, de la gasolinera, ya de salida hacia Córdoba, pues prácticamente hasta la antigua Capi. Hay un tramo que se hizo en el Plan Supera 1, ese tramo evidentemente no se tocará, está en buenas condiciones, pero tanto antes como después pues hay multitud de grietas, multitud de problemas, se ha desprendido el arcén hacia la zona más o menos a la altura del consorcio y bueno, dejando sin efecto, o sea, quizás el carril central es el que está en mejores condiciones, pero tanto el carril de subida como el carril de bajada junto con los arcenes pues está en un estado que requiere de una actuación bueno, ya urgente desde hace años, porque la verdad es que son muchas las responsabilidades patrimoniales y los problemas que conlleva, ya no solo en el tráfico rodado, sino a nivel de bicicletas, motos, quizás son los que más sufren esta situación. En definitiva, bueno, pues un compendio de proyectos, los proyectos sustitutos, en este caso reservas, ya fueron ampliamente debatidos. Todas las memorias fueron aceptadas en su día, con lo cual no hemos tenido que hacer ninguna sustitución y bueno, solicitar del Pleno pues la aprobación pues para continuar el trámite y que en esta misma semana pues se queden presentados y podamos ejecutar. Ya digo, la resolución suele venir en torno al mes de finales de julio o agosto. Son todos una de las nuevas premisas que planteaba este Plan Supera 5 era que los proyectos no podían ser menores de 55.000 euros, por lo tanto, bueno, pues el modo de adjudicación será por mesa de contratación prácticamente para todos y la idea es que se establece que antes del 1 de diciembre deben estar todas las obras comenzadas. La idea es, bueno, pues podemos comenzarlas en octubre, pues mucho mejor que en diciembre, ¿no? Nada más. Muy bien, muchas gracias. Señor García Gómez, tiene usted la palabra.
Sí, buenas tardes a todos y a todas. Por imperativo legal, quiero comentar, y voy a hacer breve porque esto se llevó a cabo el día 4 de abril de este mismo año. Y nuestro partido pues, votó, como no podía ser de otra manera, favorablemente. Sabemos que es un proyecto, ya lo dijimos ese mismo día 4 de abril, de 594.720.000 euros, que estábamos de acuerdo con los 7 proyectos, pero además ampliamos, si se pudiera hacer en el futuro, el levantamiento de la Avenida de los Inmigrantes, calle emblemática donde las haya, llamada popularmente como el Caminillo de la Estación o Camino de la Estación, y por el elevado coste, pues la verdad, durante toda la legislatura nunca se ha llevado a cabo. Alguna vez la tendríamos que acometer, porque también son ecianos y ecianas de nuestro pueblo. Y además, decíamos en aquel momento la ampliación del carril bici, apostando fuertemente para que se siguiera construyendo en las nuevas inversiones para el año que viene. De todas maneras, esto es lo que hay, se votó, y lo que queremos y pedimos en aquel momento, y lo seguimos pidiendo, es que las empresas adjudicatarias contaran con el elevado número de trabajadores astigitanos, que no nos pase como en el Palacio de Peñaflor, donde 1,5 millones de euros para entrar 10 o 12 ecianos que han entrado por meses. Yo creo que ya que si no se puede hacer legalmente, no sé si se puede hacer o no, una comisión, como se hizo hace un momento, la Comisión de la Vivienda, para ver las necesidades perentorias del Ayuntamiento y del pueblo astigitano, con lo cual esa comisión, pues yo creo que lo haría perfectamente a la persona que le hace falta un mes para cobrar el desempleo, 2 meses para el mismo tema, otras necesidades perentorias de cualquier familia del pueblo, porque si no, de esta manera siempre entran los mismos. Y además muy fácil. El truco del almendruco. Yo deo de baja a mis trabajadores, ahora me quedo en la empresa y los vuelvo a contratar. Y al final solamente trabajan los mismos trabajadores en cada empresa adjudicataria. Y yo creo que con el paro que hay, yo propongo que haya una rotación de trabajadores por el alto índice de paro que hay en nuestro pueblo, con más de 5.000 parados. Por eso ya decíamos en aquel momento de incluir cláusulas base u otra forma para que esto se pudiera llevar a cabo. No sé si es posible o no es posible. Como estamos en un pleno así de tal magnitud, era para comentarlo, para que el delegado tomara alguna que otra medida y la apuntara por ahí para que los adjudicatarios, llegado el momento, pues la verdad, que contrataran a bastantes trabajadores de ESIA. Y ya de aquí también digo un órdago para cuando llegue el ayuntamiento, la empresa Plaza, que no se traiga a sus trabajadores y si los trae, que traiga a los cualificados, pero a los no cualificados, que los contrate del pueblo de ESIA, o si no, que se quede en su casa. Yo prefiero un ayuntamiento que no esté cuidado, siempre que no da, un ayuntamiento que no se construya mientras no haya puesto trabajo a los ecijanos. Muy bonito, todo muy bonito, pero al final lo que interesa es la situación en la que se encuentra el pueblo de ESIA, con más de 5.000 parados, es que haya trabajadores astigitanos y astigitanas. Con lo cual, bienvenidos sean estos proyectos, incluso no me gustará ninguno, lo iba a votar a favor, como no voy a hacer de otra manera, porque son para realzar la belleza de nuestro pueblo y dar puestos de trabajo en nuestra localidad, y por tanto, pues nada, lo mismo que dije la otra vez, lo digo ahora, y no me quiero extender más porque hemos dicho que si todos los grupos hablamos 5 minutos y yo nada más, el delegado nos promete que no va a hablar más de 10 minutos en su segunda intervención, con lo cual se va a hacer ameno, breve, conciso y a tomar una cervecita cuando terminemos el pleno. Muchas gracias. Señor Deli, tiene usted la palabra. Sí, voy a ser también breve en ese sentido porque, bueno, ya tuvimos el debate de los proyectos y sobre el Supera 5 en el pleno del mes de mayo, no fue en abril, Ángel, fue en mayo. Y como bien ha dicho también Ángel, bueno, pues en ese sentido todos teníamos propuestas, todos teníamos otros proyectos, aunque, bueno, pues es cierto que los que hoy vamos a volver a votar, pues son también muy interesantes y son también necesarios para la ciudad, para solucionar carencias que tiene la ciudad en diferentes zonas de la misma. Y luego, bueno, también quería recargar algunas de las cuestiones a las que se refirió también el compañero de Fuerza Ciudadana, Ángel, que dado que, bueno, pues las cantidades de los proyectos, en su mayoría o en su totalidad, van a tener que salir por licitación pública y bueno, incluso creo que bueno se va a abrir la posibilidad de que puedan entrar en esta licitación incluso empresas que no son de ECIA. Lo que sí me gustaría es, bueno, dado que tenemos posibilidad de incluir criterios sociales recomendados por los técnicos municipales o por las directrices que los técnicos municipales establezcan dentro de las licitaciones,
pues que se puedan establecer estos criterios sociales para favorecer la contratación de colectivos pues que tengan situaciones de vulnerabilidad ante el acceso al mercado de trabajo. Pues, personas que llevan parados de larga duración, colectivos de mujeres, etcétera, etcétera. Sobre todo en las obras que sea necesaria la contratación de mano de obra, porque hay algunas, como por ejemplo el asfaltado de la avenida de la Guardia Civil, que prácticamente es un asfaltado, ¿no? Es una reposición del existente que está en mal estado y no va a suponer tampoco la contratación de muchísima mano de obra en ese sentido. Había otras opciones que ya las discutimos en su momento, ¿no? Que la posibilidad de que alguna que otra obra fuera por gestión directa, y eso sí no hubiera propiciado, pues a lo mejor la contratación por parte del ayuntamiento a través de una bolsa de empleo, pero bueno, ustedes han optado por esa vía. Y bueno, entiendo que si hay posibilidad en ese sentido de lo que hemos remarcado, pues de establecer esos criterios sociales para favorecer la contratación, pues bienvenido sea. Nada más. Muchas gracias. Señora Fernández, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias. Pues bueno, ya lo debatimos y nos parece que son proyectos bastante necesarios. Es verdad que se han planteado otros, pero bueno, también recordar que muchos de ellos pues son demandas de vecinos por la línea verde y que entendemos pues que hay que también repartirlo y no quedarnos, no centrarnos en un proyecto concreto. En este caso se habló de la Avenida de los Emigrantes, que entendemos que es necesario, pero que se tendrá que hacer por fase, ya que bueno, estos proyectos que se plantean hoy también están cubriendo unas necesidades y bueno, pues nos parece también primordial, ¿no?, que se solucionen algunas de estas cuestiones. Lo que sí que planteamos fue que allí donde se estén haciendo las nuevas reformas, pues que se tenga en cuenta el tema del carril bici y bueno, pues el tema del impulso de empleo, entendemos que todo lo que sean recursos que vengan de Diputación, ojalá pudiéramos tener autonomía para que el superávit de nuestro ayuntamiento también se pudiese plantear para inversiones, pero bueno, en este caso es de Diputación. Alegrarnos de que lleguen estos recursos y bueno, pues para los siguientes planes dejar los que se han quedado en los planes superas que hay en la recámara y plantear estos nuevos que sean importantes y que podamos plantear en fase, ya que no se puede hacer de una sola vez, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Vascón, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, decir que el debate de hoy es de mero trámite, no, ya debatimos, como dijimos, los distintos proyectos y explicamos todo, bueno, pues nuestras preferencias o nuestras opiniones ante la propuesta que este equipo de gobierno ha hecho para los planes Supera, y hoy, bueno, pues lo que procede es simplemente el mero trámite de aprobar estos proyectos, que hay que decir que son los que aprobamos en el Pleno, que no hay veces que no suele pasar, que algunos de los proyectos pues no cumplen y cuando llegan a Diputación pues se tienen que revisar. En este caso no ha habido proyecto suplente que haya pasado a proyecto principal, con lo cual es idéntico a lo que apoyamos o aprobamos todos por unanimidad en el Pleno del mes de mayo. Y solamente un ruego al delegado, que las vallas de los proyectos Supera anteriores, 1, 2, 3 y 4, que se retiren porque afean mucho las vallas metálicas anunciando los distintos proyectos. Se lo hemos dicho en varias ocasiones y yo creo que hay que retirar ya esos carteles. Nada más. Muchas gracias. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, quiero excusar a mis compañeros, no queremos excusarlos, por motivo de trabajo no han podido venir a esta hora, claro. Y bueno, y también decir que nos parece muy bien y nos alegramos que muchas de todas estas obras que se llevan a cabo en Écija, porque esto indudablemente repercute el beneficio de todos los ciudadanos. Unos proyectos que, como se ha dicho antes, ya se trajeron aquí el pasado mes, el 4 de mayo, y finalmente pues hoy lo aprobaremos aquí, indiscutiblemente porque es bueno para el pueblo. Y bueno, decir también que algún retoque que también ha dado la Diputación de Sevilla y que eso ya está controlado.
Sí nos gustaría para los próximos planes, bien sea PFEA o Supera, que se tengan en cuenta algunas de las propuestas que meses tras meses vamos haciendo. Lo hacemos llegar al equipo de gobierno a través de algunos escritos. Por ejemplo, como aquí, tenemos algunas propuestas como son unas 40 aproximadamente, arriba abajo, ¿no? Y bueno, más o menos, hecho, gracias. Gracias por la rectificación. Bueno, entre ellas, por ejemplo, como la calle del arreglo de la calle Carrera, Avenida Doctor Sánchez Malo, Avenida Andalucía, Arco Belén, algunas se están haciendo, otras, pues bueno, que estas soportan bastante tráfico, ¿no? Por lo que también nos gustaría que a la hora de presentar estos proyectos se tuvieran en cuenta porque, en definitiva, son quejas que los ciudadanos nos acercan cada día al grupo nuestro, ¿no? Y hemos podido comprobar también. Y, bueno, sabemos que ya están trabajando en los próximos proyectos PFEA y esperamos que se hayan contemplado algunas de nuestras propuestas. Ya está, lo que es claro es que todas las obras que se acometan en ESIJA es beneficio para los ciudadanos de todos esijanos y esijanas. Claro, muchas gracias. Señor Gómez Ramos, tiene usted la palabra para contestar. Sí, bueno, un poco abundando en lo que ya comentamos en su día. Habla de migrantes, de carril bici. Bueno, en su día ya comentamos que el tema de ampliación de carril bici no se contemplaba dentro de este programa de inversiones y sí es cierto que el tema de migrantes vamos a intentar afrontarlo aunque sea por fase porque alguna vez habrá que, de verdad que teniendo en cuenta que es una calle muy grande, muy larga, muy ancha y que evidentemente pues se lleva bastante cuantía de cualquier de los programas de inversiones que puedan recaer sobre la ciudad, bueno, pues llegará el momento en que habrá que plantearlo, aunque sea por fase. Estamos sujetos a la ley de contratos, señor García Gómez, por lo tanto, el deseo de poder disponer, entiendo no arbitrariamente, pero sí con esa premisa de intentar rotar el personal. Bueno, evidentemente eso sí en el PERSI se suele hacer porque al final hay una serie de requisitos que son el tema de, bueno, cartilla de renta agraria, subsidio agrario y está regulado. Aquí estamos hablando de contratación con empresas de manera directa, por lo tanto es verdad que bueno, suelen ser empresas de la ciudad y alguna contratación se hace, pero es verdad que bueno, ahí la ley de contrato pues llega hasta donde llega. Sí vamos a intentar a ver de qué manera podíamos meter alguna cláusula social que no comprometiese la ejecución de la obra, pero que sí fuese un valor añadido en el pliego. Lo estamos viendo. No son procedimientos abiertos, señor Deli. En obra, el límite son 200.000 euros de ejecución material. Es decir, estamos hablando de que como todos los proyectos son de menos de 200.000 euros, son mesas de contratación, son negociados sin publicidad, no son procedimientos abiertos, con lo cual vamos a intentar de que todas las empresas que optan sean ECIJANA, salvo que no haya empresas del ramo. Por ejemplo, en el tema del hecho usted antes referencia al tema del asfaltado. No hay una empresa ECIJANA específica para el tema de asfaltado. Es cierto que alguna empresa hace algo, poquito, pero hace algo. Pero es verdad que en eso, bueno, pues las grandes empresas pues no son de ECI las que realmente hacen el tema de rehabilitación. Pero a nivel de bañilería, iluminación, saneamiento, restitución de pavimento o adecuación de zonas verdes y tal, bueno, empresas y por lo tanto en las mesas de contratación, los negociados sin publicidad, pues se invitará a empresas de CIANA sí o sí, es decir, como se ha hecho en la anterior edición y en la anterior, es decir. Perdón. 200.000 euros de ejecución material. Aquí el proyecto de mayor importe es el de la ejecución de los acerados, que es de 240.000 IVA incluido. Por lo tanto, estamos siempre en mesas de contratación mediante negociados sin publicidad. No estamos hablando de procedimientos abiertos. Tendríamos que irnos a más de 200.000 euros de ejecución material para que existiese esa posibilidad de que empresas de fuera optasen y tal. No es el caso y por lo tanto pretenderemos que sean empresas de CIJANA las que sean todas invitadas, salvo que no haya empresas del ramo. La apreciación que hace la señora Fernández, yo estoy con ello. Es decir, el tema del superávit de los ayuntamientos, pues fíjense lo que significa que el superávit de Diputación pueda ser reinvertido en los pueblos. Al final, el superávit va a resolver problemas de los ciudadanos, de las distintas ciudades. Ojalá pudiéramos reinvertir el superávit del ayuntamiento de Écija, que existe y que lo hay, y al que estamos obligados de llegar por
estabilidad presupuestaria, por el techo de gastos, por regla de gastos, por el plan de ajuste y demás, y ojalá pudiéramos reinvertir eso porque al final se reinvierte en los ciudadanos, en la ciudad, en rehabilitar nuestro patrimonio, en miles de cosas que forman parte del día a día y que evidentemente quizá pues desde Madrid es más complicado que esto se tenga en cuenta, pero bueno, sí es verdad, yo me sumo absolutamente al deseo de la señora Fernández. Por lo demás, bueno, señora Bascón comentaba el tema de los carteles. Del plan Supera 3 ya no queda ninguno, quedan del plan Supera 4, que yo tenga más o menos visto. Del plan Supera 4 sí tenemos todavía el de pisos amarillos, tenemos el de Casa de las Palomas, tenemos, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la Plaza de Zarzuela está todavía en ejecución, que finaliza la semana que viene. Faltan inspecciones por realizar, se han pasado ya 3, faltan inspecciones de diputaciones por realizar y cuando pase la inspección procederemos a la retirada de estos carteles. Del plan Supera 3 creo que no queda ninguno. Había uno en el teatro, había otro en la Plaza de Abastos, eso ya fueron retirados y creo recordar que los que quedan son del plan Supera 4, porque en cuanto se pasen las inspecciones pues se tomó nota y lo retiraremos, porque además lo reciclamos. Y bueno, señor Domínguez, pues nada, se tendrán en cuenta, igual que se han tenido en cuenta en este PER, que ya había algunos. Es fácil acertar porque cuando plantea 40 proyectos con un importe de 50 millones de euros, al final son las calles de la ciudad y ahí coincidimos todos los ciudadanos. O sea, si hablamos de Villanueva, de la calle Jaén, de la calle Málaga, de la calle Arco de Belén, de Cava, Padilla, al final, tarde o temprano llegarán. Es verdad que hay calles que están en una situación diferente, pero bueno, yo que vamos a acertar seguro con vosotros porque en este escrito de 38 calles, seguro. Y nada, por lo demás, agradecer a todos la disposición y bueno, y esperar que todos estos proyectos pues sean aprobados, que no tengamos ninguna subsanación y bueno, y en tiempo pues podamos a la vuelta del verano empezar a tramitar. Una segunda intervención. Entiendo que no. Entiendo por el posicionamiento de los grupos que aprobamos el punto por unanimidad. ¿Sí? Muchas gracias. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.